Equipo 5. Sí, doctor, gracias. Bueno, en nuestro tema vamos a hablar un poco sobre la introducción del choque, la fisiopatología y 4 tipos de choque: choque hipovolémico, choque séptico, choque cardiogénico y choque neurogénico. Como generalidades, podemos decir que el choque es un proceso caracterizado por trastornos de la perfusión, donde pues vamos a ver un aporte insuficiente de oxígeno y nutrimentos, lo que nos llevará a una hipoxia tisular, y pues esto va a comprometer la actividad metabólica celular y la función de los órganos. Y bueno, como lo vamos a ver en la fisiopatología más adelante, hay una gran estimulación de las respuestas simpáticas y neuroendocrinas, y pues también existe una falla de los sistemas fisiológicos y también un aporte insuficiente de oxígeno, y esto en conjunto va a causarnos las manifestaciones clínicas del choque y pues si el tiempo es prolongado puede haber disfunción terminal de órganos. Y bueno, en el choque, la lesión celular que puede ocasionar un estado de choque es reversible al principio, pero si hay un mal tratamiento o el tiempo de perfusión es grave y prolongado, pues la lesión celular se puede tornar irreversible. Nosotros hablaremos del día de hoy de choque hipovolémico, que pues es el tipo de choque más frecuente y se debe principalmente a la pérdida de volumen sanguíneo. El choque séptico, que en este se puede producir una disminución de la resistencia de los vasos de capacitancia y casi siempre es en presencia de un proceso séptico, bueno, un proceso infeccioso. También el choque neurógeno, que es una forma de choque vascular en la cual hay una lesión medular o la anestesia espinal van a provocar la vasodilatación por la pérdida aguda del tono vascular simpático. Y también vamos a hablar sobre el choque cardiógeno, que es un efecto de la insuficiencia del corazón como bomba. Y pues esto suele ocurrir en la insuficiencia cardíaca aguda o en las arritmias. Ok, en cuanto a su fisiopatología, como ya mencionó mi compañera, el choque es una hipoperfusión ística y por lo mismo no alcanza a mantener el metabolismo aerobio. Cuando hay una agresión inicial, ya sea la causa una hemorragia, lesión o infección, va a iniciar una respuesta neuroendocrina y también de mediadores inflamatorios. La magnitud de esta respuesta va a ser según la gravedad, la duración del choque y, bueno, aunque el tipo de choque puede influir en la intensidad de la reacción, no va a variar el tipo de respuesta porque hay vías comunes en todos los tipos. La hipoperfusión es persistente, como en caso de que no se trate a tiempo o adecuadamente, entonces puede producir alteraciones hemodinámicas, disfunción de órganos terminales, muerte celular e incluso la muerte del paciente. Bueno, las respuestas fisiológicas se enfocan principalmente en mantener el flujo hacia el corazón y el cerebro, y para lograr esto provoca vasoconstricción, detiene la expresión del líquido y lo desvía hacia el espacio. Los principales mecanismos que se ponen en marcha para lograr esta respuesta son el aumento rápido de la contractilidad cardíaca y el tono vascular periférico, que son estimulados por el sistema nervioso autónomo, la conservación de sal y del volumen intravascular por respuesta hormonal y cambios en la microcirculación para regular el flujo sanguíneo en diferentes regiones. Bueno, Perdón, antes de que sigas adelante, entonces hay que tener muy claro que son básicamente dos alteraciones. Al principio, la diapositiva anterior, hablaron de falta, insuficiencia de oxígeno. Estamos hablando de hipoxemia. Y en esta diapositiva estamos hablando de perfusión, o sea, de una hiperfusión. Digo, básicamente serían las dos características, hipoxemia e hipoperfusión. Más adelante vamos a ver cómo se comportan estas alteraciones. Adelante. Gracias. La pasada. Gracias. Y bueno, también según vaya progresando el choque, va a haber diferentes fases, también como mencionaba mi compañera en la diapositiva anterior. Primero, cuando la pérdida es de poco volumen, entonces los mecanismos compensatorios, sobre todo la respuesta neuroendocrina, todavía pueden mantener la hemodinamia y esta se conoce como fase compensada. Después, cuando continúa la hipoperfusión,
bueno, que muchas veces puede ser asintomático. Entonces la muerte celular y la lesión ística también continúan y esta es la fase que se conoce como descompensada. Y bueno, en este punto la disfunción celular todavía puede revertirse si hay una reanimación apropiada con volumen, pero si la pérdida de volumen sigue o el volumen que se está administrando no es suficiente, entonces van a continuar la hipoperfusión y el gasto cardíaco bajo, que van a causar una hipoperfusión ística regional, cambios císticos y microcirculatorios, y esto pues va a inducir una descompensación cardiovascular que ya sería la fase irreversible. Y aquí pues la reanimación con volumen continua y bueno, como el nombre lo indica, ya no puede revertir el daño e incluso con grandes cantidades de líquido y vasopresores no se va a poder mantener una presión sanguínea adecuada. Ahora sí la que sigue, por favor. Ok, bueno, en cuanto a la respuesta neuroendocrina, bueno, como ya se había mencionado, su objetivo es mantener la perfusión en corazón y cerebro. Entonces, bueno, esto incluso a expensas de... Y esto, bueno, esto lo va a lograr haciendo vasoconstricción periférica e inhibiendo la excreción de líquido. Los mecanismos están dados por señales aferentes y eferentes, tanto cardiovasculares como microcirculatorias, que vamos a ver ahorita. Las aferentes, bueno, los impulsos se transmiten desde la periferia y estos se van a procesar en el sistema nervioso central y activar respuestas efectoras. Los estímulos que pueden inducir esta respuesta son hipovolemia, que es la principal, dolor e hipoxemia, hipercapnia, acidosis, infección, cambios de temperatura, excitación emocional e hipoglucemia. Entonces, cuando hay una sensación de dolor en el tejido lesionado, se transmite por los haces espinotalámicos que activan el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y el sistema nervioso autónomo para inducir estimulación simpática de la médula suprarrenal y que ésta libere catecolaminas. También actúan los vasoreceptores de las aurículas cardíacas, que se activan incluso con hemorragias pequeñas o con reducciones leves de presión de la aurícula derecha. Los receptores del callado aórtico y los cuerpos carotídeos responden a alteraciones de presión y se activan con disminuciones más grandes de volumen o de presión. Y al activarse, el sistema nervioso autónomo va a aumentar sus señales, sobre todo la activación simpática, en los centros vasomotores, y estos van a provocar vasoconstricción en la periferia. Y bueno, por último, en esta parte, los quimiorreceptores de la aorta y los cuerpos carotídeos son sensibles a cambios de presión de oxígeno, de la concentración de iones de hidrógeno y de los niveles de dióxido de carbono. Y su estimulación causa una dilatación de las arterias coronarias, descenso de la frecuencia cardíaca y vasoconstricción de la circulación esplácnica y esquelética para aumentar, como ya se había mencionado, la perfusión de corazón y cerebro. La que sigue, por favor. Bien, en esta diapositiva lo que estamos viendo son los mecanismos compensadores. Como ya lo mencionaron, señalaron 3 fases. Algunos autores refieren otras fases, pero en la primera fase es un choque compensado. Es cuando estos mecanismos compensatorios van a tratar de estabilizar el organismo. Cuando estos mecanismos son superados, es cuando entramos en la fase descompensada o choque descompensado. Adelante. Gracias. Bueno, en las señales eferentes tenemos la reacción cardiovascular. Y bueno, aquí como la hemorragia hace que disminuyan tanto el retorno venoso al corazón como el gasto cardíaco, entonces esto se va a compensar aumentando la frecuencia y la contracción cardíacas, además de constricción venosa y arterial. Y para esto, primero, la estimulación de las fibras simpáticas, bueno, van a activar los receptores adrenérgicos beta 1 en el corazón, que van a incrementar la frecuencia y la contractilidad cardíacas para intentar aumentar el gasto cardíaco, pero por lo mismo que hay mayor carga de trabajo, también se va a elevar el consumo miocárdico de oxígeno. Entonces, si no se mantiene su aporte, se va a provocar una disfunción miocárdica. También la estimulación simpática directa de la circulación periférica, que se da por la activación de receptores adrenérgicos alfa 1,
Va a tener varios efectos como vasoconstricción, incremento compensatorio de la resistencia vascular sistémica y de la presión sanguínea y constricción de las venas, lo que va a disminuir pues la capacitancia y acelerar el retorno sanguíneo a la circulación central. También va a haber una perfusión selectiva de los tejidos, bueno, por las variaciones regionales de la resistencia arteriolar. Entonces, la sangre se va a desviar de los órganos menos esenciales, como intestino, riñones y piel, y por el contrario, el cerebro y el corazón van a tener mecanismos de autorregulación que intentan conservar este flujo, a pesar de que haya un descenso del gasto cardíaco. Y un mayor estímulo simpático va a hacer que se liberen catecolaminas de la médula suprarrenal. Y bueno, estas alcanzan sus niveles máximos entre 24 y 48 horas después de la lesión y luego regresan a sus niveles basales. Y sus efectos en los tejidos periféricos bueno, incluyen la estimulación hepática de glucogenólisis y gluconeogénesis, esto para aumentar la glucosa circulante que esté disponible para los tejidos periféricos. Y bueno, también va a aumentar la glucogenólisis, supresión de la liberación de insulina y una mayor liberación de glucagón, pues con el mismo fin. La que sigue, por favor. Ok, y de las señales eferentes, aquí la reacción hormonal va a ser por respuesta al estrés. Esta respuesta va a incluir la activación del sistema nervioso autónomo y la activación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, como ya explicamos antes. El choque estimula al hipotálamo para que éste produzca hormona liberadora de corticotropina y esto va a inducir la liberación de hormona adrenocorticotrópica. Bueno, este estimula la corteza suprarrenal para que libere cortisol y este tiene un efecto sinérgico con la adrenalina y el glucagón para inducir un estado catabólico. Entonces, estimula la gluconeogénesis y la resistencia a la insulina, lo que produce una hiperglucemia y degradación de proteínas de las células musculares y lipólisis para poder suministrar sustratos de la gluconeogénesis en el hígado. Y también causa retención de sodio y agua en las nefronas. Y en caso de que haya una hipovolemia más grave, la secreción de hormona adrenocorticotrópica es independiente del feedback negativo de cortisol. Bueno, también en estado de choque se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y para esto hay liberación de renina en las células yuxtaglomerulares que se induce por varios estímulos, como pueden ser el descenso de la perfusión de la arteria renal, la estimulación adrenérgica beta y el aumento de la concentración tubular renal de sodio. Bueno, la renina va a catalizar la conversión de angiotensinógeno, en angiotensina 1 y luego se va a convertir en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina que es elaborada en los pulmones. Bueno, este es un vasoconstrictor muy potente a nivel esplácnico y periférico y otro de los mecanismos por los que se desvía la perfusión a corazón y a cerebro también estimula la secreción de aldosterona, de hormona adrenocorticotrópica y de hormona antidiurética. Y luego la aldosterona, que es un mineralocorticoide, corticoide, y actúa sobre la nefrona para promover la resorción de sodio y como consecuencia también de agua. Y esto va a ser para aumentar el volumen intravascular. Bueno, gracias a esto los iones potasio e hidrógeno se pierden en la orina, digamos, a cambio del sodio. Y por último, la hipófisis también libera vasopresina y esto va a ser por estímulos como los cambios de volumen sanguíneo que son percibidos por vasoreceptores y por el aumento de la osmolaridad plasmática que reconocen los osmoreceptores. La adrenalina, la angiotensina 2, el dolor y la hiperglucemia también van a incrementar la producción de hormona antidiurética. Y bueno, esta actúa sobre el túbulo distal y el túbulo colector para poder aumentar la permeabilidad del agua. También va a disminuir las pérdidas de agua y sodio y va a ayudar a conservar el volumen intravascular. Y bueno, otra acción que tiene es actuar como vasoconstrictor mesentérico e incrementa también la gluconeogénesis y la glucólisis hepáticas.
Ok, para entender los tipos de choque que vamos a ver a continuación, es importante saber cómo repercute en la homeostasis circulatoria. Entonces, para esto debemos de tener en cuenta diferentes conceptos. Para comenzar, debemos de definir qué es la precarga y qué es la poscarga, ¿no? La precarga, pues lo vamos a entender como, pues la mayor parte de esta precarga va a venir del volumen sanguíneo que se encuentra en el sistema venoso, es decir, básicamente es el flujo de sangre que regresa al corazón. Por lo tanto, el retorno venoso al corazón va a generar esta tensión llamada telediastólica en la pared ventricular, la cual en su mayoría determina el gasto cardíaco. Entonces, sabiendo esto, tenemos que cuando hay una disminución del flujo arteriolar, esto se debe o principalmente por una contracción activa del músculo liso venoso y también por una retracción pasiva en las venas sistémicas en su pared delgada. Entonces, todo esto va a hacer que se aumente el retorno venoso y con esto, pues va a repercutir en el llenado ventricular. Entonces, casi todas las complicaciones cardíacas tienen que ver con cambios en la precarga que en las otras cosas que lo puedan definir. Por ejemplo, ante el tono simpático tenemos que tiene un efecto en los lechos musculares esqueléticos y reducen el nivel sanguíneo a nivel esplénico sobre todo, pero por ejemplo, otro mecanismo regulatorio pues es el sistema renal, en donde pues es el encargado del equilibrio entre sal y el agua, con pérdidas externas a través de sus cambios sistémicos y también a través de los efectos hormonales que nos acaban de explicar. Entonces, esto es como un mecanismo compensatorio de nuestro cuerpo que nos va a ayudar a mantener el volumen sanguíneo normal y de esta manera conservar la precarga para que no haya como una afectación. Sin embargo, ante alguna respuesta aguda, como un cambio en el tono venoso o cuando las resistencias vasculares sistémicas y las presiones están aumentadas, pues esto se va a ver también afectado. De igual manera, la función ventricular tal cual afecta o más bien influye en la precarga. Y con respecto a la poscarga, pues esta va a ser la fuerza contra la que se enfrenta el ventrículo, es decir, a la hora de expulsar la sangre, contra qué fuerza se está enfrentando. Entonces, tenemos, por ejemplo, que el ventrículo derecho está pues como definido por la presión arterial pulmonar media, mientras que el izquierdo estaría por la presión arterial media. Creo que lo dije al revés. No, está bien. Sí, no, sí, está bien. Es la presión pulmonar y en este caso sería la presión arterial, ¿no? Y Ok. todas las resistencias vasculares periféricas. Sí, doctor. Gracias. Entonces, pues básicamente tenemos que en un paciente normal, cuando aumenta la poscarga, o sea, en un corazón sano, digamos, el volumen sistólico va a ser capaz de mantenerse al incrementar la precarga. Sin embargo, en un paciente que está en un cuadro de choque, este mecanismo conservador se dificulta. Entonces, no puede conservar el gasto cardíaco por la caída del volumen que ha tenido y en consecuencia también reduce la precarga. Entonces, toda esta respuesta al estrés va a tener una liberación aguda de catecolaminas y una actividad simpática que pues en nuestro paciente va a aumentar la contractilidad y la frecuencia cardíaca. ¿Le puedes dar a la siguiente, porfis? Ok, y bueno, en esta diapositiva, en estas gráficas básicamente nos explican cómo el gasto cardíaco pues va a repercutir en la presión de la aurícula derecha. Entonces aquí tenemos como dos comparaciones en donde pues se ve alterado el volumen sanguíneo y el tono arteriolar. Por ejemplo, en la gráfica de la izquierda vemos cómo tal cual la pendiente con respecto a la relación del retorno venoso y la presión de la aurícula derecha
pues no está aumentado, no está, perdón, alterada, o sea, la forma tal cual. Sin embargo, cuando estamos ante un volumen sanguíneo aumentado, como, no sé, una transfusión, pues esta curva se desplaza a la derecha, pero cuando tenemos un volumen sanguíneo disminuido, esta curva se desplaza a la izquierda, pero la pendiente sigue teniendo la misma forma. Sin embargo, cuando estamos frente a un cambio en el tono arteriolar tal cual, pues ante una constricción arteriolar, lo que va a pasar es que aplana la curva y en una dilatación arteriolar va a ser el efecto opuesto. Y aquí sí ya vemos como un cambio en la pendiente tal cual. Ok. Los otros dos términos importantes, pues es la contracción ventricular y la microcirculación. Como definición de la contracción ventricular, pues nos basamos en la ley de Starling, que esta básicamente nos define que a una longitud de una fibra mayor hace que el corazón aporte más energía mecánica. Entonces, esto básicamente significa que la energía mecánica que se libera al pasar desde un estado de reposo a un estado de contracción va a depender de las superficies activas que tenga el ventrículo. Entonces, esto pues está descrito o más bien está influenciado por la precarga que exista y esta relación se va a basar en la longitud inicial que tenga el músculo y que determine la fuerza de contracción. Entonces, esto es importante porque en los pacientes con quemaduras o en caso de choque hemorrágico, traumático y séptico, se ha visto que, pues, que está, que lo repercute, más bien. Y con respecto a la microcirculación, también es de bastante importancia porque aquí es donde se lleva a cabo el intercambio de gases, agua, nutrientes y también de los productos de desecho. Básicamente la microcirculación tiene dos componentes principales, que es la arteriola y la vénula, y también tiene la metaarteriola y esfínteres precapilares que básicamente nos van a controlar el acceso de sangre a todos los segmentos de esta red. Entonces, como les decía, aquí se lleva a cabo el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, pero esto va a depender de la perfusión que tenga pues ese tejido. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, básicamente este es como el resumen de los conceptos que les acabo de explicar y es importante saber que el gasto cardíaco es proporcional al volumen de sangre circulante efectivo que, pues, que tengamos. Puedes dar a la siguiente, porfis. Ok, entonces entrando a la hipoperfusión tisular, tenemos un concepto que se llama débito de oxígeno. Este se va a referir a cuando haya una disminución en la irrigación de nuestras células y los tejidos. Y pues básicamente esto va a tener como importancia en el tiempo que haya transcurrido de esa hipoperfusión y en la gravedad que tenga. Entonces, ¿cómo podemos definir este déficit? Pues básicamente va a ser la diferencia entre la demanda de oxígeno que haya y el valor real que esté teniendo, o sea, el qué tanto le esté llegando de oxígeno a ese tejido. Y el choque, básicamente, lo que va a inducir aquí es que haya una expresión genética celular, es decir, va a haber alteraciones en el DNA porque se ha alterado por hipoxia y van a haber también producción de radicales libres de oxígeno, radicales de nitrógeno y también se ha visto que se incrementan las proteínas de calor, los factores de crecimiento endotelial vascular, el óxido nítrico y sobre todo las citocinas. Ahora hablaremos un poco de choque hipovolémico o también llamado choque hemorrágico. Este va a ser es un síndrome clínico producido por una disminución del volumen intravascular y por lo tanto también de la precarga. Entonces,
Esto va a determinar el descenso del volumen de eyección y del gasto cardíaco y el descenso de la perfusión sistémica e isquemia tisular. Hay dos factores por los que se provoca un choque hipovolémico, ya sea factor hemorrágico o un factor no hemorrágico. En los factores hemorrágicos está por causa de un traumatismo o sangrado intestinal, y de hecho esta es la causa más frecuente de choque en el paciente quirúrgico o traumatizado. Y en los factores no hemorrágicos podemos encontrar deshidratación, de vómito, diarrea, alguna fístula en pacientes con quemaduras, poliuria, insuficiencia adrenocortical y secuestro del tercer espacio como peritonitis, ascitis y pancreatitis. Bueno, el choque hemorrágico puede verse en pacientes que han sufrido heridas penetrantes por armas blancas o arma de fuego, también en individuos que sufrieron algunas lesiones múltiples por algún un traumatismo contuso, y pues este puede tener varias fuentes potenciales de hemorragia. También aquellos con algunas lesiones de arterias o venas mayores, o en pacientes que tienen alguna lesión intratorácica, intraabdominal, retroperitoneal o en fracturas de huesos largos. Y bueno, hablando de la lesión retroperitoneal, el sangrado en esta zona aparece mayormente en presencia de alguna fractura pélvica. Y pues también cuando existe alguna hemorragia en vasos más pequeños que no está bien controlada, se puede precipitar el choque si no se controla de forma adecuada. Y a veces cuando existe una pérdida sanguínea que no es visible de inmediato, pues se puede sospechar de que la hemorragia se encuentra internamente, por ejemplo, en cavidades pleurales, que estas, lo que había leído es que se suelen alojar de 2 a 3 litros de sangre, por lo que pues este sitio es un lugar considerable para la pérdida sanguínea grave. Y pues cuando el paciente no presenta algún traumatismo, pues lo que podríamos pensar es en que el tubo digestivo pues es como un sitio también potencial de pérdida sanguínea. La que sigue, por favor. Y hablando un poco sobre los aspectos fisiopatológicos y mecanismos de compensación, bueno, cuando hay cuando se produce un sangrado agudo del mayor de 10% del volumen total del paciente, se va a producir una interrupción de la homeostasis, la cual pues, se va a manifestar, como lo dijo mi compañera, de una caída de la volemia y la presión arterial, y esto pues va a ser detectado por una serie de vasoreceptores, que estos vasoreceptores, por un lado, del aparato yuxtaglomerular del riñón, pues va a comenzar a secretar renina, y pues esta enzima va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, actuando sobre el angiotensinógeno en sangre. Y por otro lado, los receptores carotídeos y aórticos, que van a pues detectar esta caída de los impulsos nerviosos y van a mandar señales tanto al hipotálamo y la neuropófisis, y también a la médula suprarrenal. Entonces, pues este sistema renina-angiotensina aldosterona se va a poner en marcha y se produce la síntesis de angiotensina, que a través de la sangre pues va a tener dos efectos. Uno va a llegar a la corteza suprarrenal, y lo que va a hacer aquí es promover la síntesis de aldosterona, que pues a su vez hace que el riñón retenga sodio y agua, y el otro es la vasoconstricción sistémica. Y en medio podemos ver que el hipotálamo y la neurohipófisis van a secretar pues la hormona antidiurética, que va a reabsorber el agua libre en el túbulo colector renal, y pues también va a producir una vasoconstricción. Y por último vemos que la médula suprarrenal lo que va a hacer es secretar catecolaminas a la sangre, que van a producir una vasoconstricción sistémica y también efectos cronotropo y también ionotropo positivos a nivel cardíaco. Y bueno, esto en conclusión pues va a generar una reabsorción renal del sodio y agua y mantendrá la volemia, y la vasoconstricción sistémica va a elevar las resistencias vasculares sistémicas, y esto pues va a dar lugar a que la presión arterial media quede pues preservada, a lo cual pues también van a contribuir los efectos catecolaminérgicos a nivel cardíaco. Y pues este mantenimiento de la presión arterial media va a hacer que se retorne hacia la homeostasis inicial, pero si el sangrado no perdura o no es tan grave. La que sigue, por favor.
Bueno, en la clínica lo que vamos a ver es que la respuesta clínica y fisiológica de la hemorragia se va a clasificar de acuerdo con la magnitud de la pérdida del volumen. Si la pérdida de volumen es hasta un 15% del volumen circulante, que serían como 700 o 750 mililitros en un sujeto de 70 kilos, pues puede tener pocos efectos en términos de síntomas que sean evidentes. Pero los signos clínicos de este choque pueden ser evidentes cuando se produce una pérdida de por lo menos 25 a 30% del volumen sanguíneo. Y en este caso el individuo pues se encuentra agitado, la piel de las extremidades se encuentra fría, también existe taquicardia y sus pulsos periféricos son débiles o ausentes, hay hipotensión y el paciente se encuentra confuso o débil. Y en la pérdida mayor a 40% del volumen circulante, que sería aproximadamente 2 litros, pues esto va a poner en peligro inmediato la vida del paciente y pues en esta clasificación casi siempre requiere un control quirúrgico de la hemorragia. Aquí sigue, por favor. Bueno, en el diagnóstico es importante que exista una comprensión de los patrones lesivos del paciente en choque para poder ayudarnos a dirigir la evaluación y el tratamiento. Por ejemplo, en un paciente que llega con algún trauma o está operado, pues debe asumirse que el choque es efecto de una hemorragia hasta que se pueda demostrar lo contrario. O cuando existe un accidente con pérdida masiva de sangre o la presencia de un hematoma grande junto a la herida abierta, pues se tiene que tomar en cuenta que la causa o la etiología podría ser una hemorragia. Entonces, también, por ejemplo, en las heridas penetrantes, pues podríamos ver el origen y clasificar un poco la hemorragia por el lugar donde se localiza y el largo del trayecto y podemos ver cuáles son eh, las, ay, se me fue como o sea, las estructuras que haya dañado esa herida. Y pues bueno, casi siempre las personas con lesiones penetrantes que se encuentran en choque, pues van a requerir una intervención quirúrgica. También es importante la exploración física, ver los signos clínicos del choque, que pueden ser evidentes, que el paciente esté agitado, que tenga taquicardia, pulsos débiles, haya hipotensión. Y pues también analizar una serie de parámetros clínicos y laboratorio, como la temperatura, perfusión, el gasto urinario del paciente, hacerle una gasometría. Y en un artículo encontré que lo clasifican si existe una hipotensión y pues esta está asociada a un parámetro metabólico y aquí mencionan mucho el lactato y el déficit de base, que el déficit de base se toma como un marcador metabólico sensible a la pérdida de sangre y pues nos va a permitir medir indirectamente la perfusión tisular y también puede participar en la necesidad de una transfusión del paciente con hipovolemia. Y otro marcador que mencionan mucho es el lactato, que pues a nivel celular, la hipoperfusión celular va a activar el ciclo de la glucólisis anaerobia y en donde el producto final es el lactato. Entonces por eso se toma en cuenta. Y también podríamos hacer alguna radiografía, ya sea, bueno, cuando el paciente esté un poco más estable para poderse obtener una radiografía torácica en busca de un hemotórax, por ejemplo, o en caso de un sangrado retroperitoneal por alguna fractura de pelvis. Una laparotomía o toracostomía diagnóstica algunas veces está indicado según pues sean los hallazgos clínicos y la sospecha clínica y un ultrasonido cuando hay pues presencia de sangre en la cavidad peritoneal. ¿Qué sigue, por favor? Y en el tratamiento pues el control de la hemorragia activa pues va a ser un elemento esencial en el de la reanimación del paciente en choque. Cuando existen lesiones de arterias o venas mayores con algunas heridas abiertas, pues puede ocasionar pérdida masiva y rápida de
de sangre. Entonces, pues lo que podemos hacer es aplicar y sostener la presión directa para minimizar esta pérdida continua. Y el choque como tal se va a tratar de, se va a tratar el choque al mismo tiempo que la evaluación diagnóstica para no perder tiempo y para tener un tratamiento efectivo. Y este abordaje va a ser siguiendo el orden del ABC del trauma, y primero se debe tener una adecuada disponibilidad de oxígeno, una vía aérea permeable, también una buena respiración, y en caso de que el paciente presente disnea severa, hipoxemia o acidemia persistente, podemos utilizar una ventilación mecánica. Y bueno, después de esto, una vez asegurada la vía aérea, se inicia la reanimación con líquidos con el objetivo de pues restaurar el volumen vascular, y para ello se pueden utilizar soluciones de forma intravenosa, ya sea coloides o cristaloides, para así expandir el espacio intravascular, y la carga inicial es de 200 mililitros en adultos y 20 mililitros por kilo en niños. Y pues es importante tener una monitoración constante de los gases arteriales. Y después podemos iniciar la reanimación con derivados sanguíneos. Y pues mencionaba que en una proporción de pacientes fracasan las medidas de reanimación, pese a que se controle la hemorragia. O sea, en tales casos va a persistir la hipotensión, incluso si se repone el volumen intravascular y se necesita apoyo con vasopresores. Entonces hablaríamos de de la fase irreversible. La que sigue, por favor. Muy bien. Como lo vimos en las diapositivas previas, hay una serie de mecanismos compensatorios para tratar de estabilizar la homeostasis en el paciente, pero cuando estos mecanismos son sobrepasados por la lesión, es cuando aparecen este tipo de cuadros clínicos de paciente chocado, ¿no? Entonces, bueno, aquí el tratamiento es muy superficial porque depende del estado. Ya vimos que hay varias fases que representan la fase 1, la fase 2 del choque hipovolémico, y como su compañera lo mencionó, hay choque hemorrágico y choque no hemorrágico, hipovolémico. Entonces depende de qué es lo que le haga falta al paciente, pero como bien se mencionó, el principal manejo es parar el sangrado, detener el sangrado. Hay veces que el sangrado es evidente. Yo creo que uno de los cuadros más aparatosos donde no hay duda es por ejemplo, cuando el torero es embestido y perfora la femoral, uno puede ver cómo sale el chorro de sangre por la arteria femoral. Digo, ahí no hay ninguna duda que ese paciente pues, se va a chocar si no lo llevamos rápido al hospital, ¿verdad? Pero hay otros casos donde el paciente es traumatizado, no coopera, está inconsciente por un trauma craneoencefálico asociado, y a veces es difícil valorar al paciente. En ese caso es cuando tenemos que ser muy agudos en la exploración física y sobre todo, ya mencionó su compañera, la presencia de los marcadores o biomarcadores. Hay mucha discusión al respecto. También en donde se usan mucho es en el choque séptico. Pero bueno, pues están en desarrollo estos marcadores. Algunos dicen que sí sirven, otros dicen que no sirven. Pero bueno, aquí lo importante es tener en cuenta que el paciente está perdiendo sangre o está deshidratado, está chocado, y tratar de estabilizarlo lo más rápido que se pueda. Este choque hipovolémico lo van a seguir viendo durante su carrera, sobre todo aquellos médicos que se vayan a dedicar a las urgencias, a la medicina de choque, al paciente inestable, es donde van a volver a repetir constantemente estos cuadros de choque. Sobre todo el choque hipovolémico, que es el más frecuente. Adelante. Gracias, doctor.
Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre el choque séptico. En definición, bueno, vamos a tener que el choque séptico va a tener diferentes definiciones. Esto es porque debemos de diferenciar el hecho de una definición entre sepsis, sepsis grave y choque séptico, que van muy de la mano. El choque séptico en sí es un gran problema a nivel mundial y por lo regular su daño viene siendo por la respuesta inflamatoria que nuestro paciente tiene hacia el agente infeccioso que está ocasionando esto. Entonces, para definir lo que es sepsis, lo vamos a definir como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o también llamada SIRS, que si recordamos un poquito de lo que nos dijeron nuestros compañeros, este va a estar caracterizado por una temperatura ya sea mayor a 38 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados, con una frecuencia de mayor a 90 latidos por minuto, en donde el paciente puede presentar taquipnea con una presión parcial de dióxido de carbono menor a 32 milímetros de mercurio y una leucocitosis mayor a 12.000 o bien menor a 4.000. ¿Por qué es importante esto? Porque estos van a ser algunos de los indicadores para que nosotros podamos decir que nuestro paciente está en choque séptico. Bien, entonces, como decía, la sepsis es el síndrome de respuesta inflamatoria con sospecha de infección o una infección ya comprobada. En este caso, la progresión de la sepsis se puede originar una sepsis grave, en donde esta sepsis va a tener además una disfunción orgánica, en donde va a haber anormalidades de la perfusión, el paciente puede presentar hipotensión y también, pero más bien va a responder a la administración de líquidos a diferencia de lo que viene siendo el choque séptico, en donde el choque séptico se define como la sepsis grave, pero en donde nuestro paciente no va a responder a esta administración de líquidos y va a estar en un estado de hipotensión. Bien, una vez ya dadas las definiciones y teniendo en cuenta estas mismas, vamos a hablar de los factores de riesgo. La guía de práctica clínica maneja que en los factores de riesgo se van a encontrar aquellos pacientes en extremos de la vida, es decir, a nuestros pacientes pediátricos y a nuestros pacientes geriátricos. También aquellos pacientes inmunocomprometidos o que tengan una enfermedad de tipo crónica. Por ejemplo, en el caso de los inmunocomprometidos son aquellos pacientes que presenten VIH. Presencia de enfermedades subyacentes, también que los pacientes hayan utilizado previamente antibióticos, esto debido al mal manejo de los mismos y que nos pueden originar una resistencia. También aquellos pacientes que se encuentran hospitalizados y que generan alguna resistencia a antibióticos y pues sabemos que en medio hospitalario pues es muy frecuente todo este tipo de infecciones y las cepas pues resistentes a estas. También aquellos pacientes que hayan sido sometidos a procedimientos invasivos, los pacientes que presenten algún traumatismo y también los pacientes que presentan adicciones. Sin embargo, muchos de estos factores de riesgo nos van a decir si nuestro paciente tiene un buen o mal pronóstico, dependiendo de la alta carga infecciosa que nuestro paciente tenga, los factores de virulencia de cada microorganismo, ya que como sabemos, las bacterias tienen diferentes factores de riesgo, factores virulentos para originar la infección y la resistencia a antibióticos que nuestro paciente pueda dar. Ok, hablando un poquito de las causas, ¿cuáles son las causas más frecuentes para que nuestro paciente caiga en un choque séptico? Bueno, que nuestro paciente presente una infección por bacterias, que es la más frecuente. Hablando de las bacterias, se dice que las más frecuentes son aquellas gram positivos, como es Staphylococcus aureus y como lo es Streptococcus pneumoniae, pero también se presentan bacterias de tipo gram negativos, en donde la más frecuente es E. coli, siguiéndole Klebsiella y por último Pseudomonas aeruginosa, que es más en un ambiente intrahospitalario. También aquellos pacientes que presenten neumonía, la literatura manejaba que aproximadamente el 50% de los pacientes que presentan choque séptico es originado a causa de una neumonía. También aquellos que presenten infecciones intraabdominales, infecciones de vías urinarias y infecciones primarias del torrente sanguíneo. Ahora,
Tratando un poquito la fisiopatología y todos los conceptos que mis compañeras ya les dieron, pero aterrizándolo un poco más en el choque séptico, ¿qué es lo que pasa? Bueno, como lo dije al inicio, el choque séptico se da básicamente por la respuesta inflamatoria, importante que esta va a carecer especificidad. Es decir, la respuesta inmunológica que nuestro paciente tiene frente a la infección o el agente patógeno que tenemos. Al decir que no es específica, quiere decir que además de hacerle daño al agente infeccioso, también afecta a las células de tejidos adyacentes, provocando pues la clínica que nuestro paciente presenta. Entonces, una vez que hay esta respuesta inflamatoria no específica, por medio de la respuesta inmunitaria y celular y humoral, estas células del sistema inmunitario se van a unir a los receptores de los patógenos y lo que va a encadenar es una cascada inflamatoria, que este proceso de cascada inflamatoria es lo que provoca el daño a nuestro paciente. Entonces, durante la cascada inflamatoria hay que recordar que hay cierta secreción de citocinas proinflamatorias, como puede ser la interleucina 1, la interleucina 6 y el TNF-alfa. Estas estas citocinas se ven relacionadas con procesos coagulativos, en donde estas citocinas van a activar los RPA, que son unos receptores que se encuentran a nivel endotelio. Y esto hace que al momento de que se activen y por la disminución de la concentración de la proteína C reactiva, haya liberación del factor tisular, el cual va a favorecer a que la protrombina se convierta en trombina y así estos se formen coágulos, los cuales se van a depositar en la microvasculatura y esto va a hacer que haya una depresión miocárdica que va a originar lo que es la disfunción orgánica múltiple. Es decir, al momento de que hay una formación de este coágulo en la microvasculatura, provocan un estado de hipoperfusión, lo que provoca una hipoxemia y por lo tanto esta depresión miocárdica y así una disfunción orgánica múltiple. Pero bien, después de la cascada inflamatoria, en el momento que está este proceso inflamatorio, como ya lo comentaron mis compañeras, va a haber un aumento de la glucogenólisis, en donde nuestro paciente va a presentar fiebre, va a presentar hipotensión y fuga capilar, lo que va a provocar la depresión miocárdica que genera una disfunción orgánica múltiple y por lo tanto pues, puede llegar a ocasionar la muerte de nuestro paciente. Y en el caso de la liberación de patrones moleculares asociados a daño, esto es también debido por el proceso inflamatorio que hay y lo que provocan pues es exacerbar más la respuesta inflamatoria y el daño hacia las células de los tejidos adyacentes en donde se encuentra, bueno, de nuestro paciente más bien. Ok, una vez ya teniendo en cuenta esta fisiopatología, pues hay que saber cómo diagnosticar a nuestro paciente con choque séptico. Entonces, tenemos que enfocarnos más que nada en el cuadro clínico de nuestro paciente, así como la historia clínica del mismo y el padecimiento por el cual pues está cursando nuestro paciente. Entonces, hablando de la clínica, nuestro paciente va a presentar lo que son las extremidades frías y pálidas. También va a tener una temperatura corporal anormal, es decir, que puede estar aumentada o disminuida. Los pacientes pueden referir mareo, así como la disminución o ausencia de ganas de orinar. Esto debido pues, a la hipotensión y a la hipoperfusión que nuestro paciente está pasando. Una presión arterial baja, palpitaciones y taquicardia. La taquicardia debido a una respuesta compensatoria por medio de catecolaminas, los cuales intentan elevar esta tensión arterial, secretando estas catecolaminas. Y nuestro paciente también puede presentarse alteraciones a nivel del sistema nervioso central, en donde vamos a verlo agitado, con inquietud, e incluso pueden llegar a una confusión o letargo. Y también va a presentar dificultad respiratoria. Posterior a esto, al momento de nosotros tener nuestra sospecha clínica, hay que tener en cuenta que el paciente va a tener una disfunción orgánica con datos de hipoperfusión y que además va a haber una falla circulatoria aguda sin explicación con hipotensión persistente. Entonces, cuando nosotros ya tenemos este cuadro, nosotros podemos empezar a sospechar de que nuestro paciente está llevando un proceso de choque séptico. Además de que también nos vamos a apoyar a través de los laboratorios. En este caso, en el choque séptico vamos a tener niveles de glucocitos mayor a 12,000. Va a presentar una hiperglucemia mayor a 120 miligramos
sobre decilitro mientras nuestro paciente no sea diabético. Prolactina elevada, la PCR elevada 2 veces a su valor normal, y también el tiempo de tromboplastina parcial activada va a estar aumentado, así como los resultados de un cultivo pues van a ser de tipo positivo. Ahora, hablando del tratamiento, ¿qué vamos a hacer cuando nuestro paciente ya esté en un choque séptico? El primer manejo y lo que vamos a realizar es la reposición hídrica, esto para elevar la tensión arterial de nuestro paciente. Entonces, lo que vamos a hacer es administrar una solución cristaloide a razón de 30 mililitros sobre kilogramo en las primeras de 4 a 6 horas. Y posteriormente a los requerimientos hídricos de nuestro paciente vamos a ajustar esta cantidad. Si nuestro paciente presenta una hemoglobina menor a 7 gramos sobre litro, entonces es momento de evaluar para que nosotros podamos dar un concentrado eritrocitario, un concentrado eritrocitario. Y si nuestro paciente no ha mejorado al momento de nosotros administrar la solución cristaloide, es necesario ya empezar a administrar lo que son los vasopresores, en los cuales se va a evaluar si es dopamina o epinefrina, dependiendo de nuestro paciente. Y si todo esto no ha funcionado, la bibliografía manejaba que podríamos administrar hidrocortisona a razón de 200 a 300 miligramos día. Una vez que tengamos estable a nuestro paciente, lo que vamos a hacer es pues atacar a lo que originó este choque. Entonces, en este caso, al ser choque séptico, vamos a hacer un tratamiento antimicrobiano. Primeramente, pues vamos a utilizar un antibiótico de tipo empírico, y después de obtener nosotros los resultados de la muestra de nuestro paciente, nos vamos a basar en el diagnóstico del infectólogo para ver cuál va a ser el manejo antimicrobiano pues mejor para nuestro paciente. Y posterior a esto, vamos a dar un tratamiento de soporte por medio de ventilación mecánica a partir de los 5 centímetros de agua, y lo vamos a ajustar de 2 a 3 centímetros de agua hasta que se logre una oxigenación adecuada en nuestro paciente. Bueno, respecto al choque séptico, es el segundo choque más frecuente, el shock séptico. Y como bien lo mencionó la doctora, creo que hay que apresurar a identificar cuál es o quién es el organismo causante de esta sepsis. Mientras no identifiquemos al germen, va a ser muy difícil, vamos a estar dando palos de ciego, administrando antibióticos, siempre tratar de identificar cuál es el germen causal. También, aparte de identificar el germen causal, hay que hacer su antibiograma, su sensibilidad a los antibióticos, porque muchas veces nos pasamos administrando antibióticos y si es resistente, sobre todo en el ambiente hospitalario, si el germen es multiresistente, pues jamás lo vamos a controlar la sepsis. Y la otra cosa es que sean dosis terapéuticas adecuadas. Sobre todo ir monitoreando a estos pacientes con cultivos seriados, con cultivos frecuentes. Y bueno, del tratamiento efectivamente son cristaloides, a veces hay que usar coloides, pero bueno, lo más importante es identificar con quién nos estamos peleando. Eso va a ser determinante para poder sacar un paciente séptico adelante. Mientras no tengamos eso, va a ser muy difícil. Adelante. Bueno, buenas tardes. Yo continúo con el tema del choque cardiogénico. La siguiente, por favor. Gracias. Como tal, la definición del choque cardiogénico se nos da y se dice que es como la falla de la bomba circulatoria, que por ende va a generar una disminución del flujo anterógrado, generando hipoxia ística ulterior. Esto casi siempre teniendo un volumen adecuado sanguíneo. Epidemiológicamente, se afecta el 7% de pacientes que presentan infarto agudo del miocardio. Mayormente se afectan pacientes mayores a 70 años, más frecuente en el sexo femenino, pacientes diabéticos o con hipertensión,
o también pacientes que ya hayan tenido alguna historia previa con algún infarto. También menciona que del 10 al 30% del estado de choque aparece en las primeras horas, dentro de las 48 horas. Y el índice de mortalidad que este presenta va desde el 50 hasta el 80%, esto dependiendo del manejo que se le haya dado. Siguiente, por favor. Aquí les puse una tabla en las cuales son muchas las causas del choque cardiogénico, pero la que principalmente se señala y la que mayormente es la causante de esto es el infarto agudo del miocardio, que como tal, cuando se evidencia, llega a presentar de un 45 al 70% de la masa, casi siempre del ventrículo izquierdo, aunque podría ser del ventrículo derecho. Y esto puede estar dado ya sea por una falla en la bomba o complicaciones mecánicas, que podría ser alguna insuficiencia mitral aguda, una comunicación interventricular, una rotura de la pared libre. También dice como un factor pronóstico predictivo de cuál vaya a ser el pronóstico del paciente, en qué cara, por así decirlo, va a ser la localización del infarto, y casi siempre se da en la cara anterior, ya que presenta mejor pronóstico, de ahí seguida por la inferior y por último la posterior. En la siguiente, por favor. Hablando un poco de la fisiopatología, se dice que como tal es un círculo vicioso que genera una isquemia miocárdica. Como tal, de esta isquemia miocárdica generará una disfunción miocárdica, lo mencionan de muchas veces mayor al 40% de miocardio. Entonces, mientras mayor, esto va a generar una mayor isquemia miocardio. Cuanto mayor sea esto, o ya sea una isquemia muy grande, resultando en una falla de la función de la bomba, terminando en una disminución del volumen latido, que sabemos que el volumen latido está relacionado inversamente con lo que es el gasto cardíaco, y por ende lo va a estar disminuyendo, y ahí va a generar el fallo de la bomba. Entonces, el descenso de la desensibilidad general, que es va a estar generado por el infarto, y la isquemia del miocardio va a generar una disminución como tal de la adaptabilidad, y como tal se van a ver como incrementos compensatorios del llenado del ventrículo izquierdo. También se dice que cuando hay la disminución del gasto cardíaco, cuando se mantiene el volumen sanguíneo, los lechos vasculares van a generar una hipoperfusión como tal, y estos mismos generarán como una descarga simpática refleja con un aumento de catecolaminas, que al final de cuentas van a generar efectos cronotrópicos e inotrópicos positivos, y esto generará un mayor consumo de oxígeno ístico, y así generando pues mayor requerimiento, pero pues como no lo puede como cumplir por la misma falla de la bomba, se empieza a generar más hipoxia tisular y por ende en muchos casos necrosis. La siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas que se llegan a presentar, se van a dividir en tres, ya sea en signos de bajo gasto cardíaco, en signos de hipoperfusión tisular, o ya sea signos de la misma reacción adrenérgica que les acabo de comentar. En cuanto a los de bajo gasto, sería una hipotensión arterial, principalmente sistólica, de menor o igual a 80 milímetros de mercurio. Los pacientes presentarán un pulso filiforme, que sabemos que es el pulso que es rápido, débil y de poca amplitud, y el apagamiento de los ruidos cardíacos. En cuanto a los de la hipoperfusión tisular, estos pacientes van a presentarse con una cianosis periférica de peromino distal. Pueden llegar a tener estupor o nubilación, o ya sea en un caso más grave, el estado de coma. Van a tener un llenado capilar lento, oliguria, y en algunos casos acidosis metabólica.
En cuanto a los signos que presentan reacción adrenérgica, sería la taquicardia, la palidez y frialdad de la piel, la piloerección y la diaforesis. El siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, primeramente se da por historia clínica, sería el diagnóstico clínico a través de todas las manifestaciones que les acabo de mencionar. Entonces ya hay tener como una leve sospecha de todo lo que está presentando el paciente con todo lo pasado. Posterior a esto es necesario hacer los estudios paraclínicos, como podría ser el electrocardiograma, el ecocardiograma, y también de cajón tendría que ser los análisis de laboratorio con esta sospecha, pidiendo enzimas cardíacas, troponinas y el péptido natriurético auricular. Se habla de que como tal, para ver y diagnosticar como tal el choque cardiogénico, esto es a través de la colocación de un catéter Schwann-Ganz, y lo que nos va a dar, los parámetros que nos va a dar y para decir que sí es un choque cardiogénico, serían los tres siguientes, que sería el índice cardíaco menor a 2.2 litros por minuto, que como tal el índice cardíaco es el parámetro hemodinámico que nos va a valorar principalmente el gasto cardíaco con la superficie corporal. También va a estar la presión arterial pulmonar en cuña, que esta como tal nos va a reflejar la presión de la aurícula izquierda y de la diástole del ventrículo izquierdo. Entonces, si esta se presenta mayor a 15 milímetros de mercurio, también es un parámetro que nos da para el choque cardiogénico. En cuanto a la presión arterial sistólica, menor a 90 milímetros de mercurio. Entonces, teniendo estos parámetros, ya se hace el diferencial y ya se diagnostica que pues, el paciente ya tiene como tal el choque cardiogénico. Y ya, la siguiente, por favor. Bueno, en tanto al tratamiento, se aborda desde un inicio del manejo ABC. Entonces, primeramente se va a dar la administración del oxígeno suplementario. Lo mencionan con un sistema de alto flujo con mascarilla de bolsa reservorio a un flujo de más de 10 o igual a 10 litros por minuto, con un FiO2 de más del 90%. También se recomienda el uso de la intubación con ventilación mecánica invasiva. ¿Esto por qué? Porque en estos casos el diafragma llega a consumir hasta el 40% del gasto cardíaco. Entonces, cuando se instaura lo que es la ventilación mecánica, esta nos ayuda en gasto cardíaco a razón de 1 litro por minuto. Entonces, nos está ayudando a quitarle un poco de carga al corazón. También se debe de administrar líquidos cristaloides a través del catéter central, solución salina a 0.9 en bolo a 500 a 1000 mililitros en 30 minutos. A eso mismo se debe instalar también una sonda urinaria, esto para estar evaluando el gasto urinario con el objetivo de mantenerlo a 0.5 a 1 mililitro por kilogramo por hora, y ya como tal para mantener el corazón y el tejido perfundido, se van a administrar lo que son inotrópicos no digitálicos, como podría ser la dobutamina, a dosis de 2.5 a 20 microgramos kilogramo por minuto, la norepinefrina a 0.04 a 1.5 microgramos por kilogramo por minuto, y el levosimendan como tal. Lo menciona que es como el más nuevo en cuanto a su uso en este ámbito, en el choque. Esto porque, como tal, aumenta la sensibilidad de la troponina C con la afinidad del calcio. Entonces va a generar un efecto inotrópico positivo. Y como que la aconsejan más porque tiene un menor riesgo a generar arritmias. Entonces, también mismo, a través de la apertura de canales de potasio, lo que va a hacer es vasodilatación y mayor perfusión. Pero como tal, ya los manejos que ya se empiezan que son los que más se emplean,
ya en cardiología sería la asistencia ventricular con lo que es el Impella. Como tal, el Impella, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero la imagen de la derecha, la inferior, que esta es una bomba rotatoria microaxial que lo que hace, así a grandes rasgos, va a impulsar la sangre continuamente desde el ventrículo hacia la aorta. Esto a través del rotor mismo que tiene. Entonces es lo que va a disminuir como la carga del corazón y va a estar enviando la sangre para estar perfundiendo principalmente el corazón a través de las coronarias. También se menciona el balón de contrapulsión intraaórtica, que es que se ve ahí el de la izquierda, ahí al lado de la imagen que les menciono, que como tal, lo que genera es que se infla en diástole para generar una onda retrógrada de su flujo, que como tal lo que va a hacer es incrementar importantemente el llenado coronario y cerebral. Esto para mantener estos tejidos perfundidos y no comprometer más al tejido y tener pues bien al tejido miocárdico. Y después de esto, de que ya se infló, se va a desinflar en sístole, por lo que en el ventrículo izquierdo se va a vaciar postcarga y así incrementando el gasto cardíaco. Y el manejo como tal, el de elección, es el de la angioplastía primaria, que se menciona que se debe hacer dentro de las primeras 4 a 18 horas y generando la reperfusión temprana de la arteria ocluida y así reperfundiendo el tejido. Y cuando se hace esto, la angioplastía, con colocación del stent, siempre lo menciona que se debe dar como una administración de tratamiento antitrombótico, ya sea con tenecteplasa o alteplasa. Y ya. Bien, resumiendo rápidamente, entonces en el choque hipovolémico veíamos que el problema es la falta de sangre, la falta de volumen sanguíneo. En el choque séptico vemos que es la presencia de un organismo, de un germen altamente patógeno que va a desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica. Y en el caso del shock cardiogénico, lo que falla es la bomba que está expulsando, que está lanzando toda la sangre para perfundir el cuerpo humano. Entonces, aquí la falla es del corazón. No hay una buena perfusión porque el corazón está dañado. Y bueno, vemos ahora estos tratamientos novedosos que hacen los cardiólogos. Recuerdo que en mis inicios las angioplastías eran un poco delicadas, no sé ahora cómo estén, pero de repente inflaban mucho el balón y desgarraban la pared de la arteria y tenía una catástrofe. Pero bueno, yo espero que ahora ya estén más familiarizados con estos procedimientos. Entonces, en el choque cardiogénico, el problema está en el corazón. Adelante. Ok, gracias, doctor. Y por último, vamos a pasar a hablar sobre el choque neurógeno. En este caso, el choque neurógeno se define como una disminución en la perfusión ística como efecto de la pérdida del tono vasomotor en lechos arteriales periféricos. Esto debido a esto es secundario a una lesión en los cuerpos vertebrales, ya sea cervicales o torácicos altos, que van a afectar al sistema nervioso simpático, lo que va a provocar que haya una pérdida de impulsos vasoconstrictores, así como un aumento en la capacitancia, una disminución en el torno venoso y una disminución en el gasto cardíaco. Las causas principales del choque neurógeno, son el traumatismo de la médula espinal, la presencia de neoplasias en médula espinal y la anestesia espinal o epidural. Hay que tener en cuenta que este choque es muy difícil que se presente en nuestros pacientes y que solamente se va a diagnosticar cuando hayamos excluido
diagnósticos como el choque hipovolémico, que es el más frecuente. Entonces, al estar hablando de este choque neurógeno, muchas veces nuestros pacientes llegan con traumatismos, los cuales básicamente entran en choque más por la pérdida sanguínea que por el tipo de lesión que nuestros pacientes manejan. Bueno, hablando del cuadro clínico, lo que va a provocar una lesión aguda en las vértebras, ya sean cervicales o torácicas altas, va a provocar que haya una alteración vascular de la médula espinal con pérdida de autorregulación de los vasos y provoca la formación de trombosis. Además de que al haber una lesión en la médula espinal, pues hay una pérdida de la integridad de las membranas celulares, lo que va a provocar la alteración del metabolismo energético y la falla de estas células al realizar los impulsos nerviosos, que va anudado a la acumulación de neurotransmisores, los cuales van a provocar liberación de radicales libres y la destrucción de estas mismas células. Y todo esto va a provocar lo que es la disminución de la perfusión sanguínea, provocando pues el cuadro clínico de nuestro paciente. Entonces, una vez ya explicado un poquito la fisiopato, vamos a tener que nuestro paciente clínicamente lo vamos a ver con una bradicardia. Esto debido a que en este caso, como hay una alteración a nivel sistema nervioso simpático, pues no hay una respuesta compensatoria de catecolaminas. Entonces, si recordamos en los choques anteriores, siempre había una respuesta compensatoria, la cual iba a provocar una taquicardia, pero en este caso nuestro paciente provoca lo que es la bradicardia. Además va a presentar hipotensión, arritmias cardíacas, disminución del gasto cardíaco, por lo mismo de que no hay una vasoconstricción de nuestro paciente, o más bien está en vasodilatación, y una reducción de la resistencia vascular periférica por la misma vasodilatación que se presenta. Pero en sí, una presentación típica del paciente con choque neurógeno va a ser la disminución de la tensión arterial, las extremidades calientes, esto debido a la vasodilatación que hay en nuestro paciente, y el déficit motor y sensorial, que nosotros lo vamos a notar al momento de nosotros explorar a nuestro paciente por medio de las extremidades, explorando tanto la sensibilidad para tacto como la sensibilidad para temperatura. Entonces, ¿cuál va a ser el diagnóstico de nuestro paciente? Pues como ya lo dije, primero hay que descartar que el origen de esta hipotensión o hipoperfusión no sea proveniente de otro tipo de patología, como puede ser el choque hemorrágico. Entonces, una vez que ya estemos descartado esto, pues vamos a obtener los datos clínicos del paciente, que es la triada que les mostré en la diapositiva anterior, y además el padecimiento actual de nuestro paciente. Si nuestro paciente viene por medio de un traumatismo, es importante que en el momento de la anamnesis nosotros preguntamos cuál sea el mecanismo de lesión. Esto debido a que muchas veces el mecanismo de lesión nos encamina a este tipo de diagnóstico. También pues la toma de tensión arterial, esto para ver si hay una hipotensión, y también la muestra de electrocardiograma, esto debido a las alteraciones por medio del sistema parasimpático que nuestro paciente va a predominar esta respuesta. Y además los estudios de imagen, especialmente la radiografía, en donde nos va a decir si hay presencia de fractura o no de los cuerpos vertebrales. Por lo regular, siempre cuando hay un choque neurógeno, nuestro paciente presenta con alguna fractura, ya sea a nivel cervical o torácico de las vértebras. Y bueno, como tratamiento, lo principal es asegurar las vías respiratorias y tomar el ABC. Posterior a esto, nosotros lo que vamos a realizar es la reanimación con líquidos por medio de soluciones cristaloides, esto para elevar la tensión arterial de nuestro paciente. Y bien, si no hay una respuesta a esto, pues es necesario el uso de vasoconstrictores, que la bibliografía manejaba que la mayoría de estos pacientes de choque neurógeno, por lo regular, al administrar vasoconstrictores, se ve una mejoría entre las 24 y 48 horas, lo que permite que nuestro paciente sea estable.
Y si esto no llega a funcionar en nuestro paciente, pues es necesario el uso de dopamina. Y bueno, eso es todo. ¿Alguna duda? Bien. Es válido decir neurogénico, ¿eh? O sea, porque repetidamente corregía con neurógeno, está bien, pero si dice neurogénico también está bien. Y no es tan raro, ¿eh? Nosotros, a lo mejor que estamos un poco más en contacto con estos pacientes, pues por ejemplo, el trauma raquimedular, estamos hablando de accidentes automovilísticos, por ejemplo, las heridas por proyectil por arma de fuego dejan a los pacientes parapléjicos. Es increíble, como se mencionó en la diapositiva, la anestesia regional. Estamos hablando de bloqueos epidurales de parte de nuestros compañeros anestesiólogos y es increíble que de repente, no sé, algo pasa, no sepan anatomía, pero puncionan, pican la médula espinal. Entonces, o hacen bloqueos en la cadena ganglionar y como lo mencionó la doctora, la afección en este tipo de choque es en el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. De repente se bloquea el simpático, que es el de la médula espinal, de los cuerpos vertebrales, y predomina el parasimpático, y entonces viene la vasodilatación, viene la bradicardia, el parasimpático, el representante, el nervio más representante es el vago. Inclusive los cardiólogos, hablando de cardiología, utilizan mucho la estimulación de los cuerpos carotídeos para bajar las arritmias cardíacas. En fin, está bien todo lo que dijo la doctora, pero no es tan raro, ¿eh? O sea, viene la bradicardia por el dominio del vago, la hipotensión por la vasodilatación, puede haber arritmias cardíacas. En fin, quizás nosotros que estamos más en esto no es tan raro para nosotros, pero bueno, aquí lo que falla es el sistema nervioso autónomo. Muy bien, no sé si quieren hacer algún comentario, ya nos pasamos de la hora, pero si hay alguna duda lo comentamos rápidamente. Como les mencionaba, este tipo de temas lo van a estar viendo continuamente durante su carrera. No hay que de repente desesperarse porque a lo mejor no quedó muy claro esto. Son temas a veces ya muy de especialidad, pero van a estarlo revisando continuamente. Bueno, pues si no hay dudas, ¿alguna duda, algún comentario? Yo, doctor, yo tengo una duda. Sí. El choque obstructivo, entonces, ¿qué vendría siendo? Es otra forma, otra clasificación. El choque obstructivo se refiere más a dificultades en la circulación tanto del corazón como del flujo sanguíneo. Por ejemplo, obstructivo podría ser un taponamiento cardíaco, donde hay una ruptura del ventrículo o la perforación traumática del ventrículo, y entonces empieza a haber un derrame pericárdico, un hemopericardio, hasta que se bloquea el corazón, y ahí es cuando se le llama obstructivo, porque empieza a fallar el corazón, que podría ser también cardiogénico, pero bueno, alguna gente usa choque obstructivo. Otro ejemplo sería la tromboembolia pulmonar, en donde están obstruidas las arterias pulmonares. En fin, en la coagulopatías, por ejemplo, cuadros de trombosis a diferentes niveles lo consideran como choque obstructivo, pero yo creo que lo típico, lo clásico, los tipos de choque más conocidos son hipovolémico, séptico, neurogénico, cardiogénico, y faltó uno aquí que, digo, ya es mucho buscarle, pero es válido el choque anafiláctico, que también es muy interesante este tipo de choque, porque la respuesta ahí hacia un antígeno es exagerada, y yo creo que todos hemos visto cómo se dematizan los labios, se dematiza la cara, se dematiza en diferentes partes del cuerpo. Y si no se controla esta respuesta
inflamatoria, el paciente empieza con edema de glotis, asma, sobre todo si tiene el antecedente de asma, y el paciente fallece por una respuesta exagerada hacia un antígeno. Pero bueno, ese es otro tema, pero creo que los más importantes son estos que se revisaron, que ya nos vamos ahora. ¿Qué más? Bueno, pues si no hay nada más, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana y ya pronto van a salir de vacaciones. Me decían que ya en Semana Santa, ¿verdad? Sí, doctor, en abril del 1 al 9. Perfecto. Bueno, pues si nos toca todavía, creo que sí. Nos vemos la próxima semana. Que tengamos un buen fin de semana. Gracias, Muchas gracias, doctor. doctor, igualmente. Hasta luego.